La última clase, si se acuerdan, como hace un mes, habíamos visto esta parte de lo que son las cuotas. Y les decía que las cuotas de importación son instrumentos de política comercial. Y el país lo que hace es establecer, mejor dicho, límites a la importación de los productos de acuerdo con la estrategia comercial que quiera llevar adelante, ¿no es cierto? Las cuotas prácticamente en el comercio internacional son restricciones a la cantidad, si se acuerdan, de un determinado producto que puede ser importado, en algunos casos también que puede ser exportado, y durante un periodo de tiempo determinado que por lo general es un año. Las cuotas que establecen normalmente los gobiernos lo realizan con la finalidad de proteger a la industria nacional de la competencia extranjera o finalmente para cumplir con acuerdos o compromisos internacionales que hayan definido y hayan establecido. Técnicamente es una medida no arancelaria y de eso también hemos hablado, ¿no es cierto? Porque no estamos poniendo un impuesto a las importaciones, sino que más bien solamente se está limitando o directamente se está limitando la cantidad importada. El objetivo principal de este instrumento es la protección de la producción nacional frente a competidores extranjeros. Por lo tanto, toda estrategia de transformación o de construcción de un modelo productivo requiere imprescindiblemente que se apliquen o se implementen cierto tipo de políticas comerciales que van a proteger a la economía interna y que también van a proteger a la industria nacional. Por eso es que las políticas que aplican los diferentes países, en este caso a través de esta medida denominada cuota, son políticas restrictivas cuantitativas, porque va a afectar directamente a la cantidad. Ahora, ¿es una política proteccionista? Sí, hay que decirlo que sí. Es una política que está protegiendo a la industria nacional. Pero por lo general, cualquier tipo de política comercial que es proteccionista puede tener también efectos negativos. Fíjense en primer lugar, una política restrictiva como esta entonces tiene un efecto sobre los precios finales que se van a comercializar dentro del mercado interno. Porque de hecho el producto que podríamos importar a un precio más barato no lo podemos traer porque tenemos que priorizar a la industria nacional y por lo tanto se va a tener que comercializar el producto interno inclusive a un precio más elevado. Y esto va a afectar de hecho también a la competitividad de las exportaciones, porque en algún caso es preferible nomás comercializar en el mercado interno a precios que son mucho más favorables o son beneficiosos que estar pensando en un comercio internacional. El segundo aspecto negativo o el segundo efecto negativo que tiene este tipo de políticas es que va a tener un impacto sobre el abastecimiento, dado que estoy limitando las importaciones y por lo tanto, si limito las importaciones, pues estoy poniendo en riesgo el abastecimiento interno y estoy afectando, por lo tanto, a los consumidores. El tercero de los efectos que tenemos es que la competencia que se da entre productos nacionales frente a los productos importados, lo que más bien puede generar es que se den prácticas oligopólicas dentro del país, porque estoy protegiendo a un sector productivo reducido y les estoy dando condiciones favorables o condiciones ventajosas. Entonces, dense cuenta que la implementación de esta cuota de importación, cuando se aplica, puede ser negativa, pero de hecho tiene que ir acompañada de otro tipo de políticas comerciales. Acuérdense lo que les decía en clases, ninguna de estas medidas o ninguna de estas políticas comerciales que se aplican por sí solas van a tener efectos positivos, sino que más bien tienen que ir acompañadas de otras políticas. Ahora, si aplico una cuota, también puedo aplicar un incremento arancelario para poder reducir de alguna manera los límites establecidos para la cuota. Entonces son políticas complementarias que se pueden dar. Ahora, en algunos casos, algunos países van a permitir que se importe una cantidad de mercancías por encima de la cuota que ha sido establecida.
pero van a pensar ellos en incrementar el arancel. Es más o menos algo similar que se podría aplicar como un contingente, si se dan cuenta, pero lo que están tratando de afectar es a la restricción cuantitativa. Ahora, las cuotas también pueden ser fijas o pueden ser flexibles. Las cuotas fijas lo que hacen es limitar la cantidad de un producto que va a ser importado o exportado, que les decía, durante un periodo de tiempo específico, y va a fijar un límite a esa cantidad. Mientras que las cuotas flexibles lo que pueden hacer es que van a permitir que la cantidad de productos importados o exportados varíe dentro de ciertos límites. Entonces, dense cuenta que las cuotas pueden ser flexibles o pueden ser fijas. Fijas no las voy a cambiar. Flexibles sí va a existir una especie de banda en la cual se pueden mover las cantidades. Y eso va a favorecer también a la competencia en el mercado interno. Pero las cuotas también pueden ser globales o también pueden ser específicas. Lo que significa que si es global, va a aplicar para todos los países con los cuales tengo comercio. Pero si es específica, va a aplicar solamente para un país específico. Es decir, si digo cuotas globales, 200.000 toneladas, se van a permitir importar en un año determinado de cualquier país que venga. Y si va a ser específico, la normativa va a establecer que sea de un país determinado. Digamos, la importación de arroz proveniente de Taiwán va a tener un límite cuantitativo o una cuota de 200.000 toneladas. Entonces, en ese caso, hace referencia a un país específico. Ahora, hay diferentes formas para implementar una cuota de importación. Y la mayoría de las formas que existen para implementar cuotas de importación suelen ser complementarias entre sí. Algunos elementos que hay que tomar en cuenta cuando se va a aplicar una cuota. Primero que nada, hay que tomar en cuenta la estrategia comercial y productiva que se va a llevar adelante y por lo tanto vamos a definir la cantidad que vamos a permitir de importar, es decir, cuotas en términos de cantidad. Cuántas toneladas, cuántos números de productos, cuántos litros, todo eso ya está definiendo una cantidad, ¿no es cierto? Y al año, o para un periodo de tiempo determinado, normalmente un año, para cada uno de los rubros. Cuando se va a aplicar una cuota, es normalmente aconsejable distribuir periódicamente. ¿Qué significa? Tratar de distribuir por meses o por trimestres, para que la cuota no se concentre toda la importación anual en los primeros meses del año. Es decir, voy a establecer una cuota de las 200.000 toneladas, que es la que utilizo en el ejemplo, pero no lo voy a dejar abierto, porque en enero todo el mundo va a querer importar y voy a llegar a cubrir las 200.000 toneladas en enero. ¿Y qué hago con el abastecimiento para el resto de los meses? ¿Qué hago con el equilibrio en el mercado? Porque va a haber inicialmente un exceso de oferta. Entonces lo que tengo que hacer es distribuir periódicamente las cuotas por meses o por trimestres para garantizar que la importación sea similar durante todo el año. Habitualmente también hay que tomar en cuenta que hay que limitar la cuota anual y es mejor hacerlo para algunos países determinados en función de los intereses comunes y en función de los acuerdos existentes. Si ustedes han revisado y tenían una tarea para presentar o para compartirla, había que identificar estas cuotas. Han debido ver ustedes que estas políticas aplican en los diferentes acuerdos. También es importante decir que las cuotas se pueden concentrar en cuotas por sí mismas o licencias de importación para determinadas empresas nacionales o extranjeras. Quiere decir que voy a tener una base de datos como gobierno en la cual tenga identificadas las empresas que importan normalmente sus productos y voy a distribuir la cuota.
en el sentido de que se les otorgue una licencia o un permiso de importación de manera equitativa y que no favorezca solamente a una empresa, sino que más bien permita que todas las empresas que están participando del comercio de importación de mercancías en el mercado nacional, ya sean empresas nacionales o sean empresas extranjeras, puedan cumplir con esta cuota. Entonces, fíjense que la cuota por sí sola se constituye en una herramienta de política de inversión extranjera, porque de alguna forma lo que estoy haciendo es permitir que las empresas participen de manera competitiva en lo que es el comercio internacional y en el caso particular de las importaciones. Ahora, es importante también mencionar que todas las cuotas, ya sean flexibles, móviles o a discreción del Estado, tienen que adaptarse a las políticas y a las necesidades coyunturales que establece un país. ¿Por qué razón? Porque vamos a experimentar situaciones bien parecidas a la que está viviendo hoy el país con relación a la importación de arroz. El gobierno ha tenido que ser flexible después de que durante varios meses ha dicho que no había problema, que había abastecimiento, que había suficiente cantidad de arroz en el país y de pronto pues hay una gran escasez y por lo tanto el gobierno tiene que aplicar cierto tipo de medidas para controlar y evitar que se generen dificultades en el comercio dentro del mercado interno. Entonces, las cuotas, de hecho, pueden tener un impacto significativo en el comercio internacional y por lo tanto en la economía global, porque puede afectar a los precios de los productos, puede limitar el acceso a ciertos mercados y puede afectar a las relaciones comerciales entre los países. Hay la exportación de cierto tipo de mercancías hacia un mercado determinado y este mercado es pues bastante representativo en el comercio global, sí voy a afectar a los precios, porque los productores que acomodaban antes su mercancía en ese mercado van a tener que buscar nuevos mercados, van a tener que estar dispuestos a bajar los precios de sus mercancías para comercializar en esos nuevos mercados. Si limito el acceso, voy a afectar de hecho también a las relaciones comerciales. Entonces, dense cuenta que este tipo de políticas tienen impacto en las economías y las cuotas son determinantes, ¿no? Ejemplos de situaciones que se presentan o se han presentado en el mundo con relación a los instrumentos que son cuotas. Por ejemplo, hay un acuerdo comercial entre Estados Unidos y Japón que está relacionado con el sector de la producción de la carne vacuna. En este acuerdo entre Estados Unidos y Japón, Japón ha establecido una cuota de importación de carne vacuna y además ha aplicado un arancel reducido para los productores estadounidenses. Esta cuota establece un límite en la cantidad de la carne vacuna que se le va a poder vender desde Estados Unidos hacia Japón y además no va a tener que pagar aranceles elevados. Es una especie de cuota mixta, si se dan cuenta. En este caso, en este ejemplo, la cuota va a limitar obviamente la cantidad de carne vacuna que los productores estadounidenses le pueden exportar a Japón y les va a permitir competir en condiciones de igualdad con productores de otros países que también le venden a Japón. Ahora, si la cuota se alcanza, es decir, llegan al límite, pueden aplicar aranceles elevados a cualquier cantidad adicional de carne que puede importar Japón. Por lo tanto, esto también va a afectar a los productores estadounidenses que ingresan al mercado japonés.
En el contexto de nuestro país, por ejemplo, si se acuerdan ustedes, había una cuota de exportación de gas natural que estaba establecida entre Bolivia y Brasil en el año de 1999. En ese acuerdo, lo que Bolivia estableció conjuntamente con Brasil fue exportar una cantidad fija de gas natural durante un periodo de 20 años. Y la cuota era aproximadamente de 30 millones de metros cúbicos por día. Eso es lo que Bolivia le exportaba al Brasil como una cuota. Y esa cuota lo que permitió es que Bolivia exportara una cantidad específica de gas natural al Brasil al precio que se había acordado y por lo tanto se constituyó en su momento en una fuente importante de ingresos para Bolivia, ¿no? Pero de hecho, como se limitaba la cantidad de gas natural que Bolivia podía exportar a otros mercados, entonces también limitaba la capacidad para aprovechar la demanda global del gas natural. Es decir, estábamos nosotros limitados con el mercado de Brasil. ¿Dudas hasta acá? Muy bien, si no hay dudas o comentarios, entonces volvamos a ver otro de los instrumentos de los cuales también habíamos hablado en clases, que está relacionado justamente con lo que son los contingentes. ¿Se acuerdan que los contingentes en el comercio internacional también son una medida de protección comercial que de igual manera impone un límite a la cantidad de bienes que pueden ser importados o exportados durante un periodo determinado de tiempo, pero que a diferencia de la cuota, los contingentes no limitan la cantidad total de importaciones o exportaciones, sino que más bien establecen un límite específico en la cantidad de bienes que pueden ser importados o exportados dentro de lo que se conoce como el contingente. Ahí dice en la diapositiva claramente, dentro del contingente. Entonces, este tipo de restricciones que se dan al comercio internacional se basa en una prohibición parcial de importación de algunos productos que está siendo determinada para cada producto en una cantidad que se conoce como contingente, que puede ser importada en un periodo de tiempo, pero con una preferencia arancelaria establecida. Si bien los contingentes también se constituyen en instrumentos proteccionistas de producción doméstica, es mucho más eficaz que el mismo arancel la aplicación de un contingente. Y además permite que los productores nacionales puedan proveer o prever anticipadamente y con exactitud el volumen de las importaciones que se va a realizar. Em, Los contingentes también están relacionados con la cantidad de divisas disponibles para realizar importación. Eso se conoce normalmente como contingentes monetarios. Si no tengo divisas, no tengo los recursos, como lo que pasa en Bolivia, pues difícilmente puedo cumplir con esas condiciones de importación. También está relacionado con unidades de medida, es decir, con el volumen de importaciones, y también está relacionado con las mercancías importadas que se conocen o se establecen como contingentes mercantiles. Entonces, fíjense que cuando aplico un contingente, este lo puedo establecer de manera unilateral. Como país, yo determino cuánto es lo que quiero. O también se puede hacer a través de un acuerdo común, en el marco de un acuerdo comercial preferencial, para determinar las condiciones de ingreso de la mercancía. Normalmente los contingentes los utilizan los gobiernos como una medida de protección comercial para proteger su producto nacional de la competencia extranjera, pero como les decía, también pueden ser utilizados en acuerdos comerciales para facilitar el acceso a los mercados de otros países. Los contingentes pueden tener
un impacto sobre los precios de los bienes, sobre la competencia y el comercio en general. Un ejemplo de cómo se aplica o cómo funciona este tipo de medidas es el acuerdo comercial que existe entre la Unión Europea y el Mercosur, que se da en el sector automotriz. En ese acuerdo, lo que se estableció fue un contingente arancelario que permitía a los fabricantes de automóviles del Mercosur exportar una cantidad limitada de vehículos a la Unión Europea con aranceles reducidos. Si las exportaciones del Mercosur excedían el contingente, entonces se aplica un arancel más elevado, tal como se ve ahí en la diapositiva, ¿no? Entonces, este tipo de contingente arancelario lo que permite es que los fabricantes de automóviles del Mercosur puedan acceder al mercado europeo, pero de alguna manera también este tipo de medida lo que hace es proteger a los fabricantes de vehículos europeos de que se tenga una competencia excesiva. Entonces, de alguna forma, solamente se le está permitiendo al Mercosur que ingrese con aquellos vehículos que necesita el mercado europeo y no lo está saturando al mercado y tampoco le está generando una competencia innecesaria. De hecho, si se dan cuenta ustedes, los contingentes también se pueden utilizar para limitar las importaciones de productos agrícolas o productos alimenticios, que es un poquito lo que les había contado en el caso de Bolivia, ¿no? Algunos países lo que hacen es establecer un contingente cuantitativo con respecto al ejemplo que habíamos visto anteriormente, que es la carne de res, que se puede importar sin aranceles elevados y después ya se regula o se controla el nivel de este arancel. Un caso de contingente en el contexto de Bolivia o en el caso nacional es el que está relacionado con la Unión Europea para que Bolivia le pueda exportar bananas a la Unión Europea. Ustedes saben que la Unión Europea es uno de los principales mercados de exportación de las bananas de Bolivia. No el más representativo, porque Argentina es el más representativo, pero sí es uno de los mercados importantes para nuestra exportación. Y este contingente lo que permite es que le exportemos bananas con un arancel reducido a la Unión Europea, que está alrededor de las 22.000 toneladas anuales. Y esto significa que cualquier cantidad de bananas exportada por encima de este contingente va a estar sujeta a un arancel más elevado, ¿no es cierto? En algunos casos, este contingente que ha establecido la Unión Europea, pues ha generado muchos problemas, ya que los productores bolivianos han argumentado más de una vez que el contingente es insuficiente, que limita el potencial de crecimiento de las exportaciones de banana de Bolivia hacia la Unión Europea, y por lo tanto se debería pensar en ampliar este contingente. Otro ejemplo de un instrumento similar para el caso de Bolivia es el relacionado con las exportaciones que se hacen de azúcar a Estados Unidos. Ustedes saben que Estados Unidos es uno de los principales compradores de azúcar de Bolivia y ha establecido un contingente arancelario que nos permite a nosotros exportar alrededor de 9.000 toneladas métricas anuales. Y eso con un arancel preferencial. Ya saben ustedes que si pasamos ese arancel preferencial, pues las condiciones ya no son favorables para las exportaciones bolivianas. Otra medida u otra política comercial que existe es la que se conoce como la de subsidios a la exportación. Algunos países lo aplican y lo implementan. De hecho, los subsidios a la exportación son ayudas financieras o cualquier otro tipo de ayuda que normalmente los gobiernos le otorgan de manera preferencial a los productores o a los exportadores de bienes o servicios que buscan de alguna forma que tengan mayor competitividad en los mercados internacionales. De hecho, estos subsidios pueden adoptar diferentes formas.
desde subsidios directos en efectivo, es decir, dinero que se le puede dar a estos productores o exportadores, o préstamos que se les puede otorgar a tasas preferenciales, o exenciones fiscales, es decir, exentos de pago de algunos tributos fiscales, acceso preferencial también a algunos recursos naturales, que son estos los más importantes que existen, ¿no? Pero básicamente hay que decir que un subsidio a las exportaciones es un pago que el gobierno realiza a los productores nacionales que van a vender su producción en el extranjero y asumen la modalidad, como dice en la diapositiva, que podría ser de un subsidio fijo o de un subsidio ad valorem. En la misma lógica como se aplica un arancel, ¿no? Entonces hay esas dos formas de manejar los subsidios. En el caso de los aranceles, como les decía, de alguna manera el arancel lo que tiene como finalidad es la de limitar o restringir la importación de cierto tipo de mercancías que vienen del extranjero, mientras que el objetivo de un subsidio a la exportación es más bien el de fomentar las exportaciones para que los productores nacionales puedan vender con condiciones más competitivas sus mercancías en el extranjero. Así entonces el arancel, por lo tanto, eh, lo que hace es que ingrese menos importaciones o que el país compre menos en el extranjero, mientras que lo que vendría a ser el subsidio es fomentar a las exportaciones para que los productores nacionales puedan vender más en el extranjero. Entonces, fíjense que el efecto de un arancel frente a un subsidio, pues son totalmente opuestos, ¿no es cierto? Son totalmente distintos desde una perspectiva relacionada con el comercio. Y hay que decir que de entrada el subsidio lo que hace es más bien subir el precio de las mercancías en el país exportador, lo cual más bien hace que la producción nacional se pueda destinar más bien al mercado exterior y dejando poco para el mercado interno. Obvio, porque los precios y las condiciones son favorables y le conviene entonces a un productor nacional incursionar en un mercado internacional con condiciones competitivas frente a un mercado local, ¿no? Ahora, los costos podría decirse que son mayores que los beneficios. ¿Por qué razón? Fíjense, pierde el Estado, pierden los consumidores y también el país pierde una relación de intercambio porque baja los precios en el país importador. De hecho, el subsidio a la exportación es más nocivo que un arancel a la importación, es mucho más dañino. ¿Ganan los productores nacionales? ¿No? ¿O sí? ¿Qué opinan ustedes? ¿Será que ganan los productores nacionales? Espero que alguien dé alguna señal para saber que no estoy solo. Gracias, Dylan. Eso quiere decir que no estoy solo. Ya somos dos. Y es cierto, ¿no? Obviamente el productor nacional que recibe un incentivo económico
adicional, pues tiene mejores condiciones porque se está beneficiando de recursos del Estado y por lo tanto está teniendo una ventaja frente a los productores internacionales en ese mercado. Y por lo tanto también lo que se está generando es que los consumidores extranjeros también se beneficien. Y los que pierdan en realidad son los consumidores nacionales. Justamente porque las mercancías están saliendo afuera y dentro del mercado local pues se está generando más bien una escasez, ¿no? Entonces, fíjense que al igual que en el caso del arancel, el subsidio a la exportación distorsiona los precios relativos de la economía que conduce a los productores nacionales a producir mucho, pero a los consumidores a comprar poco. Los subsidios a la exportación generan distorsiones en los mercados internacionales, ya que de alguna forma los productores o los exportadores subsidiados van a ofrecer a precios más bajos que sus competidores en el mercado internacional, porque han recibido esta ventaja o esta comisión favorable por parte del Estado, ¿no? De sus beneficios adicionales. Esto también va a tener un impacto negativo en los productores o en los exportadores que no recibieron el subsidio, porque se van a ver desplazados dada esta competencia desleal, porque de hecho es una competencia desleal la que se estaría presentando por parte de las empresas subsidiadas, ¿no? Por esta razón es que los subsidios a la exportación están prohibidos en el marco de la OMC. La OMC los ha prohibido. Y en particular los ha prohibido para los productos agrícolas, porque están sujetos a cierto tipo de restricciones que también afectan a este tipo de mercancías. Janet Maita, la dejaremos entrar. Sin embargo, hay algunos países que siguen otorgando subsidios a las exportaciones. Y esto obviamente viola toda la normativa de la OMC. Este tipo de situaciones lo que ha llevado es a disputas comerciales entre países y de hecho la adopción de medidas proteccionistas por algunos países. Ahí pueden ver ustedes, por ejemplo, que Estados Unidos es uno de los países que más subsidia al sector agrícola, pero también lo hace la Unión Europea. No se quedan atrás los de la Unión Europea. Entonces hay fuerte subsidio, hay fuerte incentivo de este tipo de medidas. Un ejemplo de subsidio a la exportación es el sistema, por ejemplo, de subvenciones que existe por parte de la Unión Europea para la exportación de productos agrícolas. Lo que hace es dar subvenciones directas y además ofrece subvenciones específicas para la exportación de productos agrícolas y en algunos casos para otro tipo de productos, como es el caso de la leche en polvo, el azúcar y todos los productos o los derivados lácteos. Tiene también la Unión Europea una política agrícola común que incluye, por ejemplo, un sistema de pago directo a los productores agrícolas con la finalidad de apoyar a su producción. Entonces, dense cuenta que hay medidas que aplican los países o los bloques de países que generan distorsiones también al comercio. Otras medidas que son conocidas como medidas que se aplican a nivel doméstico, es decir, en los países, o que se aplican a nivel internacional, son las dos que tienen ahí ustedes anotadas. La primera de ellas se la conoce como restricciones voluntarias a la exportación. Estas restricciones voluntarias a la exportación son acuerdos que se aplican entre países, uno que es el exportador y el otro país que es el importador, para limitar el volumen de productos que se exportan de un país a otro. Estas restricciones, tal como les había mencionado, son acuerdos voluntarios.
Y los países exportadores lo que hacen es comprometerse a limitar las exportaciones de un determinado producto o servicio, generalmente a petición del país importador. Entonces, fíjense que en esta política o en este tipo de políticas, el que se acomoda a las condiciones del mercado es el país exportador. Estas restricciones voluntarias, entonces, a las exportaciones pueden tener varias razones. Por ejemplo, una de ellas podría ser proteger a los productores y exportadores nacionales de la competencia externa. Esa puede ser una de las condiciones. O abordar preocupaciones de política comercial, como por ejemplo lo que vendría a ser una balanza comercial, ¿no? O que esté vinculado también con temas de empleo. Pero por lo general, este tipo de medidas se utilizan para productos que son altamente competitivos. Se aplican normalmente para sectores como lo que es el sector del acero, el sector del automóvil o el sector de la electrónica. Aunque estas restricciones voluntarias a la exportación, como dice su nombre, son acuerdos voluntarios, puede tener también el mismo efecto que una restricción comercial, como es el caso de los aranceles o las cuotas, o también puede generar distorsiones en el mercado internacional. En algunos casos, estos acuerdos pueden limitar el acceso a productos más baratos y de mayor calidad para los consumidores, y por lo tanto pueden aumentar los precios en el mercado interno. Y va también en la misma lógica, ¿no?, de lo que estábamos viendo con relación a las restricciones cuantitativas. Ahora, hay que tomar en cuenta que en el marco de la OMC, las restricciones voluntarias a la exportación no se consideran que son medidas legítimas de política comercial. Más bien lo que se hace es alentar a los países a evitar su uso y en realidad a buscar soluciones alternativas a través de la cooperación internacional. El caso más conocido de este tipo de medidas o de restricciones que se ha llevado a cabo en la práctica es el de la exportación de automóviles de Japón hacia los Estados Unidos, en el contexto de lo que eran los choques petroleros que habían en los años 70 y que obviamente afectaron fuertemente a los países industrializados que dependían primero del petróleo para el funcionamiento de sus industrias y de sus economías. Cuando los precios del petróleo estaban aumentando, mantener un automóvil norteamericano grande resultaba bien caro. Los autos norteamericanos consumían pues alto combustible. Entonces era bien caro su mantenimiento. Por lo tanto, entonces imagínense, los norteamericanos lo que empezaron era a preferir automóviles japoneses que eran más compactos y que eran más rendidores. Por lo tanto, la industria automotriz japonesa ya tenía alternativas o ya tenía oportunidades para poder ingresar y participar del mercado estadounidense. ¿Y qué hubiera pasado con los vehículos norteamericanos? Prácticamente esos vehículos norteamericanos pues iban a entrar en crisis, ¿no? Se iba a volver mucho más complejo para ellos. Entonces, la industria automotriz norteamericana lo que requería era justamente una protección. Así como toda esa música que llegarán a escuchar, ¿verdad? Melissa Huanca. Gracias, Melissa. Con la música nos hubieras distraído un poquito más de lo que seguramente varios están distraídos.
Muy bien, lo que les decía entonces en ese ejemplo. La industria automotriz norteamericana, ¿qué iba a hacer? Si los vehículos japoneses, que eran mucho más compactos, mucho más económicos, iban a ingresar a su mercado. Obviamente se iba a volver mucho más complejo y mucho más complicado para poder sostener una industria norteamericana. Entonces, la industria automotriz norteamericana lo que requería era justamente de una protección, ¿no? Y por lo tanto, el gobierno estadounidense lo que hizo fue aproximarse a los japoneses, porque de hecho si Estados Unidos no hubiera hecho nada, podía haber recurrido en realidad a los aranceles, ¿no? Y con eso lo que iba a hacer era encarecer los coches japoneses en su mercado interior y eh, lo que iba a generar era una guerra comercial con el Japón, justamente por este tipo de vehículos. Entonces lo que hizo más bien Estados Unidos, en lugar de recurrir a los aranceles, lo que hizo fue pedirle al gobierno japonés que limitara sus exportaciones y el gobierno japonés aceptó con la finalidad de evitar una guerra comercial con los norteamericanos. Entonces, dense cuenta que esta restricción voluntaria a las exportaciones que se da en la década de los 80, que limita las exportaciones de Estados Unidos, es un instrumento que permite a ambos países pues, encontrar una situación favorable, ¿no? Y esa situación favorable se conoce como el Acuerdo Voluntario de Exportación de Automóviles Japoneses y evita este tipo de restricción o evita este tipo de problema. Ahora, normalmente estas restricciones voluntarias a la exportación pueden ser una alternativa a las medidas proteccionistas más restrictivas que existen, pero también pueden generar distorsiones en el comercio. Y por lo tanto, estas distorsiones en el mercado internacional lo que pueden hacer es limitar la capacidad de los consumidores para acceder a productos más baratos y de mayor calidad. Por lo tanto, estos acuerdos de restricciones voluntarias a la exportación también son vistos como soluciones temporales y lo que se hace es más bien pedir a los países que busquen soluciones a largo plazo a través de cooperación y el diálogo internacional. Ahora, ¿cuáles son los efectos sobre el bienestar de productores y consumidores de estas restricciones voluntarias? Primero que nada, en el país importador, el precio de la mercancía va a aumentar, por lo que se va a incrementar el excedente de los productos, pero va a disminuir el excedente de los consumidores. Y lo que se va a generar más bien es una transferencia de la renta o de los ingresos en favor de las empresas del país sobre el cual recae la restricción voluntaria de exportación. Y al igual que los otros instrumentos que hemos revisado hoy día, lo que hacen es distorsionar la producción, distorsionar el consumo y van a conducir más bien a una ineficiente asignación de los recursos que son escasos al interior de una economía. Entonces, las restricciones voluntarias a la exportación, si bien son medidas menos agresivas y más diplomáticas, entre comillas, para evitar conflictos comerciales mayores en el ámbito comercial internacional, sí se constituye una barrera y sí se constituye en una restricción para los países. Una situación similar a lo que pasó con Japón y Estados Unidos sucedió de igual manera entre lo que eran Brasil y Argentina, donde Argentina tuvo que limitar la exportación de sus automóviles hacia el mercado brasileño, porque le estaba afectando a su producción nacional y eso generaba desempleo en el ámbito del Brasil. Entonces, como resultado de esas negociaciones, eh, más bien ellos pensaron en establecer un acuerdo de complementación económica, el número 14, en el que Argentina lo que hace es más bien comprometerse a limitar voluntariamente sus exportaciones de automóviles al mercado brasileño. Y se establece una cuota de importación de automóviles argentinos a Brasil, que en ese momento se fijó en 60.000 vehículos por año.
Entonces, Brasil limitó las importaciones de automóviles argentinos y no tuvo que recurrir a medidas proteccionistas más restrictivas, ya sean aranceles o ya sean cuotas. Y por lo tanto se solucionó de alguna manera la diferencia que existía entre estos países en el ámbito comercial. ¿Dudas? ¿Dudas? ¿Comentarios? Melissa Huanca. Finalmente veamos entonces este requisito de contenido nacional, donde el requisito del contenido nacional es una exigencia que establecen algunos países para que justamente se incorpore en la producción de mercancías la producción nacional. De hecho, es un instrumento de política comercial al que recurren muchos países con la finalidad de fomentar el desarrollo de ciertas industrias que son consideradas como estratégicas para el desarrollo económico. Se utiliza principalmente por los países en vías en desarrollo. El ejemplo es el que está relacionado normalmente con la industria automotriz. Los países en desarrollo lo que hacen es más bien considerar como necesario transitar de un proceso de ensamblaje hacia la fabricación de bienes intermedios, tales como son los autopartes. Entonces, de esta manera, el requisito de contenido nacional es una regulación que exige que una fracción específica de un bien final, por ejemplo, el caso del automóvil, como les decía, sea producido dentro del país. Entonces, en la fabricación de un automóvil se pueden emplear componentes extranjeros, pero también se exige que se empleen componentes nacionales. Por lo tanto, en el costo de la producción de un automóvil se van a sumar o se van a tomar en cuenta componentes importados y componentes nacionales. De esa manera, entonces, el requisito de contenido nacional lo que hace es elevar el precio de los autopartes nacionales, por lo que van a resultar beneficiados los productores nacionales de autopartes, pero se van a perjudicar los consumidores nacionales de automóviles, ya que se va a incrementar justamente lo que vendría a ser el costo de producción en los mismos. Entonces, dense cuenta que este tipo de medida también tiene un impacto negativo en el comercio y en particular en los productores nacionales. ¿Dudas? ¿Consultas? ¿Preguntas? De acuerdo, si no hay dudas o consultas, entonces me gustaría dejarlo ahí.